Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 12 de febrero de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Muy malas noticias para el orden público, para la paz del país. Muy malas noticias. Vienen los paros armados. El ELN hace sesiones de calistenia, de entrenamiento, volando el oleoducto Caño-Limón-Coveñas, envenenando ríos, atacando la fauna, destruyendo la nación. Esos son los que piden diálogos. El Catatumbo está en llamas. Ayer viajó el señor comandante del Ejército Nacional a dar las instrucciones precisas para tratar de hacer alguna cosa. Mientras haya cocaína, señor general Zapateiro, pierde usted su tiempo y nuestros soldados pierden su vida inútilmente. Hay que combatir el enemigo que es para no perder la guerra que no es. La guerra es contra el narcotráfico. Mientras no fumiguemos, no les quitemos los bienes, no los extraditemos, todo está perdido por anticipado. Todo el país esperando que llegue el paro armado. Era lo que nos faltaba. Esto es una guerra que se pierde irremisiblemente porque, insistimos, se libra la que no es, la que no es. Díganme cuándo empiezan las fumigaciones con glifosato. Díganme cuándo cambia el sistema de extinción de dominio para que volvamos a lo que teníamos en la época del presidente Uribe, cuando extraditamos a los bandidos, cuando tomamos en serio el tema de la seguridad en Colombia. Ahora, como si algo faltaba, viene un conflicto con los camioneros por razones que uno entiende. Uno en esto entiende a la alcaldesa, a los camioneros también los entiende, pero esto no puede ser. No pueden estar circulando por las calles vehículos que son verdaderas fumarolas y que envenenan el ambiente y que condenan a la gente a la muerte. Eso no puede ser. Y eso tiene que tener una solución, y una solución razonable y justa. Viene también paro de FECODE, 20 y 21, para que los niños de Colombia queden mejor educados, dejándolos en sus casas, creándoles semejante problema a los padres de familia, y ahí está FECODE protestando, vaya uno a saber por qué. La policía entrará a las universidades de Medellín si hubiere bombas, pero faltaba más. La policía tiene que entrar donde quiera que haya ataques y amenazas graves a la población, pero ni más faltaba. Las universidades deben ser sagradas por el comportamiento que hay al interior de las universidades, centros de reflexión, de análisis, de estudio, la gran manifestación de la academia. Y eso es lo que defiende a las universidades. Pero si lo que hay son bombas y bandidos, pues la policía entra como entraba en las épocas en las que el presidente Uribe era presidente. Donde había bombas, tenía que llegar la policía para proteger a la gente de las bombas. Mal debate ese del avión presidencial. Desde nuestro punto de vista, veríamos con mucha preocupación que el presidente y su familia tuvieran que trasladarse en aviones de línea, sometiéndose a peligros y a riesgos que el país no tiene que tomar. El avión presidencial además no es un elemento de comodidad, es un elemento de seguridad para la familia presidencial. Tenemos muchas cosas que debatir. La señora del presidente y los hijitos del presidente no pueden andar ni por las carreteras ni haciendo cola para tomar un avión comercial.
Eso no puede ser. Hay razones de seguridad. Este es un país muy peligroso, pero además el avión presidencial y el avión de la vicepresidente, ¿para qué es entonces? ¿Para qué lo tienen? Existe. Lo tienen para la seguridad de la señora, para la seguridad de la familia presidencial cuando se traslade de un lugar a otro. Mal debate ese. Y mucho peor adelantado. Dicen que el estilo es el hombre, tanto más la mujer. Válganos Dios. Salvador. Bukele se disculpa ahora. Se está tratando de hacer una paz entre las instituciones en El Salvador. Ese es un país que la guerra destruyó, ese es un país con el que el comunismo acabó. Hay que rescatarlo, pero hay que rescatarlo a través de un sistema democrático y a través de un orden jurídico, de un Estado de Derecho que sea confiable para todos. El presidente no hizo bien penetrando al Parlamento con los soldados, ni más faltaba. Un juez que estaba reemplazando al juez titular que se encontraba en vacaciones, manda a la casa al empresario que asesinó a la esposa con los niños en el cuarto vecino. Será acusado de prevaricato. Estaba el hombre condenado a 42 años de cárcel. Era que estaba enfermito y había que mandarlo para la casa, por Dios. Ese es el crimen, uno de los crímenes que más ha conmovido a Colombia, de los crímenes más horrendos que se han cometido en este país. Esa persona no puede estar en su casa un minuto. Fue condenado a 42 años de prisión para que los pague. Esos jueces que están abusando de la casa por cárcel y de las facultades para medir cuándo se le da semejante beneficio a una persona, no pueden ofender de esta manera el orden jurídico y a la sociedad. ¡Qué horror de crimen fue aquel! Los niños, los hijitos de la señora que fue asesinada con 2 tiros en la cabeza, estaban en el cuarto vecino. No, por Dios, por Dios. Es duro tener que recordar ese horror. Y más duro tener que decir que tenemos jueces que obran como este obró. No todo ha de ser rigor. José Carreras en Bogotá se despide de Bogotá para siempre, está acabando su carrera profesional, uno de los grandes tenores del mundo, uno de los 3 tenores, con Pavarotti, con Plácido Domingo. José Carreras estará en Bogotá. La Secretaría de la Mujer de Bogotá pro aborto. Esto sí no lo entiende nadie. A la señora alcaldesa le molestan las corridas de toros, que maten a los toros en la plaza después de una lucha muy particular, de una demostración de arte, de una especie de ballet, donde están de por medio la vida y la muerte. ¿Para qué vamos a hablar de los toros en profundidad? Es algo que nos gusta, a ella no le gusta, le respetamos que no le guste. Pero le molesta que maten a los toros, pero es pro aborto, es decir, que maten a los niños por nacer. A propósito, aquí sí hay un debate de hondo calado. Si tuviéramos fiscal general de la nación, que no lo tenemos, si tuviéramos instituciones en Colombia, la gente de Profamilia, esos 3 que salieron ahí por la televisión, justificando el asesinato de un niño de 7 meses de gestación, debían estar en la cárcel. Eso no fue un aborto, eso fue un asesinato. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. O Profamilia le pide excusas a la nación, o seguiremos diciendo que lo de Profamilia es un nido de asesinos. Están matando a los niños. Lo de esta criatura de 7 meses, solicitada por su padre, todo el mundo lo quería adoptar, estábamos a la expectativa de ese niño, lo asesinó Profamilia, para que las cosas queden claras. Eso pues de que el aborto consentido y los derechos de la mujer, dejemos ese cuento. Profamilia es un nido de asesinos. ¿Les molesta? ¿Cuántas veces quieren que se lo repitamos? Combate del ejército contra disidencias en el Cauca. Fue un combate en el que las disidencias de las FARC, es decir, las FARC,
perdieron un material de guerra. Yo me pregunto, ¿les preocupará? ¿Dinero tienen con qué comprar esas armas y esos materiales de guerra 50 veces? Es que son ricos, ultra ricos, 1000 veces ricos. Por eso aquí insistimos, mientras no se les quite la fuente de su riqueza, mientras Colombia no entiende que la guerra se llama cocaína, aquí estamos perdidos. Y parece que el presidente de la República y el ministro de Defensa no lo han entendido o no lo quieren entender. Renunció Pablo Elías González a la Unidad Nacional de Protección. Esperamos que no se equivoque el presidente otra vez en la selección de una persona tan definitiva para la paz del país como la Unidad Nacional de Protección. Recordemos que Pablo Elías González fue elegido una vez que, por razones que nunca entendimos, la persona que había sido inicialmente designada para semejante dignidad y semejante responsabilidad no pudo posesionarse. Las fotomultas. ¿Hasta cuándo la Corte Constitucional se va a burlar de los colombianos? Es que no hay derecho, es que no hay derecho. En una fotomulta existe para castigar un vehículo que desde luego tiene un propietario y ese propietario tiene que responder por lo que pasa con ese vehículo. Pero no, ahora hay que fotografiarlo y seguramente tomarle la huella dactilar. Mejor dicho, se acabó el poco orden que podía haber en las carreteras, que es que se estaban aplicando mal las fotomultas y que se instalaban en lugares donde la gente no sabía a qué velocidad ir. Ese es otro tema, Pero lo de la Corte Constitucional es otra vez una burla a la nación. La Corte que legisla. Cuando presentamos a consideración del Congreso nuestro proyecto para la reforma judicial, le quitábamos a la Corte Constitucional la facultad de legislar. Es que se convirtió en constituyente y en legislador. Eso es un golpe de Estado. Esos 9 señores cambian la Constitución y cambian la ley cuando les da la gana. Este parece ser un caso que no tiene importancia, pero pues ahí está. A propósito, es que es un asunto por el que resbalo, porque no me interesa sobremanera. A propósito, no del debate, sino de la insultada atroz que la señora Vicky Dávila le dio tan injustamente a Hassan Nazar, apareció un supuesto mensaje mío por Twitter, diciendo que le pedía a la revista Semana la destitución de la señora Vicky Dávila. Respuesta: no tengo Twitter, no uso Twitter. Agrego: detesto el Twitter. Jamás haría eso ni escribiría eso. Pero por favor, y eso sucede y nadie investiga y nadie averigua y utilizan el nombre de una persona y su figura y entonces supuestamente yo le pedí a la revista Semana que destituyera a la señora Vicky Dávila. No. Ni lo hice, ni lo hago, ni lo haría en ninguna circunstancia. El juez de los periodistas es la gente. Los medios de comunicación verán a quién quieren tener y a quién no quieren tener en la responsabilidad de comunicarse con esa gente que es el juez supremo. Nunca mandé ese mensaje, ni por Twitter, ni por ninguna vía. Eso a propósito de decir que en Colombia no hay Estado de Derecho, no hay jueces, no hay con quién ni para qué acudir ante un juez. Bernie Sanders ganó en New Hampshire. Ya la cosa pues se puso muy estrecha entre él y la persona que lo está siguiendo en las encuestas, un hombre cuyas condiciones políticas conocemos poco, sus inclinaciones sexuales nos tienen sin cuidado, pero hablemos de política, hablemos en serio, allá y aquí también. Bernie Sanders es procomunista, izquierdista radical. Eso es Bernie Sanders. Por desgracia, la respuesta conservadora, la respuesta de derechas es la de Donald Trump, pero es lo que hay. A las 8 de la mañana, señores, dentro de menos de 2 horas seremos 50 millones los colombianos.
El transfugismo político. Transfugismo político llaman a que una persona cambia de partido o que una persona elegida vota como le parezca. Eso es el resultado de un proceso democrático y el problema de ese que cambia de partido es problema con su electorado. No tiene que ser un problema judicial. Bien está que se acabe esa cosa de que una persona elegida con un partido tiene que estar siempre en ese partido. No estamos de acuerdo. Guaidó volvió a Caracas. Los oficialistas lo esperaban para abuchearlo y golpearlo. Como el día sin carro no sirve para nada, hay que repetirlo. Es una lógica perfecta, ¿no es cierto? 200 estadounidenses procedentes de Wuhan fueron evacuados de una base militar de California. Ninguno tuvo síntomas después de 14 días de cuarentena. En Antofagasta, Chile, unos encapuchados atacaron un tren, destruyeron la locomotora. Están acabando con Chile los comunistas, los mismos que eligieron a Salvador Allende y que convirtieron a Chile en lo que era, un erial, un sitio donde no había que comer. Lo quieren convertir en eso después de haber sido Chile el país más próspero de América. ¿Que había desigualdades? Muy bien, a corregir lo que hubiera para corregirse, pero cambiar el sistema, reemplazarlo por la violencia, por los asesinatos, por estos crímenes que se cometen contra los medios de comunicación. Evo Morales insiste en candidatura al Senado. Evo Morales, el boliviano, desde luego. El Consejo Nacional Electoral dirá la última palabra. Sudán entregará al expresidente Omar al-Bashir a la Corte Penal Internacional. Recuerden ustedes que Milosevic ya había sido juzgado por la Corte Penal Internacional y murió preso por orden de la Corte Penal Internacional. Ahora es Omar al-Bashir, que cometió crímenes atroces en Sudán. Nuevo ataque suicida en Kabul, Afganistán. 6 muertos, 12 heridos. Conmemoraron con unas marchas gigantescas en Irán el 41º aniversario del triunfo de la revolución. Desde luego, contra los Estados Unidos. ¿Y promovido eso por quién? Promovido por la izquierda internacional y promovido por Putin, que es el que está detrás de todo este manejo en Irán. Hay tensiones graves entre Siria y Turquía. Tropas turcas en Alepo e Idlib, el último bastión rebelde. La situación en Turquía, entre Turquía y Siria, es de alta tensión y Putin los tiene a los dos, a Erdogan y a Bashar al-Assad en Moscú, tratando de hacer la paz entre ellos. El ministro de Transporte en España, José Luis Ábalos, deberá explicar la reunión con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. Es que España está comprometida por normas internacionales y por tratados de los que ella forma parte a condenar y a perseguir al régimen de Venezuela. Pero como son de izquierda, entonces el ministro de Transporte se toma la libertad de recibir y de tratar como una reina a Delcy Rodríguez, que es la figura fuerte de la revolución, es decir, del grupo de bandidos que azota a Venezuela. Y en Hoy en la Historia recordaremos el reinado más corto que ha habido en la historia de Inglaterra. Juana I de Inglaterra, o Juana Grey, que duró 9 años de reina cuando tenía 16 y fue condenada a muerte por traición. Dios nos tenga de su mano lo que pasaba en Inglaterra, año de 1554. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. También los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones, que está disponible también en nuestro canal en YouTube.
También tenemos cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. En Instagram, síganos como @la hora de la verdad oficial. Y no olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 21 minutos. Continuamos con las noticias. No se despeguen de la sintonía. De qué música colombiana y qué vocación de esas noches en Cartagena. Con esa música soberana saludemos la mañana, Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Saludamos la mañana con los ojos puestos de nuevo en el departamento del norte de Santander, en donde hace aproximadamente unas 12 horas un fuerte atentado sacudió al departamento con la voladura de nuevo y por enésima vez del oleoducto Caño Limón Coveñas, contra el cual el ELN se ha ensañado. Y esta vez atentó contra el oleoducto con explosivos en jurisdicción del municipio de Toledo, lo que generó una inmensa columna de humo, según lo muestran varias fotografías, y aparentemente un gran derrame de crudo al que Ecopetrol le está haciendo frente, activando sus protocolos de emergencia y planes de contención del crudo, que nuevamente se riega por las montañas y por los afluentes del fronterizo departamento sin que nadie, sin que ningún ambientalista, de esos que se rascan las vestiduras por los toros y por tantas otras cosas, bueno, nadie aquí se pronuncia en casos como este, que siguen sumando barriles de crudo regados por el territorio nacional a una cifra que, recordemos, ha sobrepasado ya en más de 15 veces el derrame de crudo del Exxon Valdez en Alaska en 1989, en lo que ha sido considerada una de las tragedias ambientales más grandes en la historia. Y eso porque pues no se ha sumado en realidad la cantidad de crudo regado en Colombia por cuenta del narcoterrorismo, lo que supera con creces cualquier otra catástrofe ambiental que haya ocurrido en la historia universal. Pues bien, el ELN sigue ensañado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, esta vez en jurisdicción del municipio de Toledo y en antesala al paro armado que, recordemos, han anunciado desde esa narcoguerrilla, paro armado que tendrá lugar a nivel nacional entre el próximo viernes y el próximo lunes. Así que esta es la antesala, este es el calentamiento que hace el ELN, de nuevo ensañado contra la infraestructura petrolera del país. Entre tanto, Miguel Ceballos, el alto consejero presidencial, dice que hechos como este pues demuestran que el ELN no tiene voluntad de diálogo y no tiene voluntad de paz. Bueno, creo que el doctor Ceballos descubrió que el agua moja. Sabemos todos que el ELN no tiene ninguna voluntad de dialogar y creemos que con el ELN, con grupos narcoterroristas como esos, no hay nada que dialogar y para ellos debe caer toda la contundencia de la fuerza del Estado y de la fuerza de la ley. De nuevo, con los ojos puestos en el departamento de Norte de Santander, esta vez revisando lo que ocurre en el oleoducto Caño Limón Coveñas. ¿Usted recuerda que el ELN estuvo completamente derrotado? ¿Que estaba vencido? ¿Que el ejército simplemente iba a entrar por él a recogerlo y si intentaba alguna resistencia, a darlos de baja o a llevárselos para una cárcel? ¿Y que lo dejaron salir libre porque iban a negociar la paz? ¿No lo recuerda? Sí, señor. ¿Sí? ¿Recordamos? Muy bien. Entonces ahí les dejo a nuestros oyentes la tarea de recordarnos dónde estuvo completamente derrotado el ELN antes de irse para Arauca a causar estas tragedias. Y entonces primero fue con la construcción del oleoducto y después fue con el oleoducto mismo. Y por eso existe el ELN. Las cosas tienen su origen. El ELN estuvo totalmente derrotado y un presidente de la República ordenó que el ejército le abriera paso para que saliera porque iba a negociar la paz. Bueno, son lecciones que no se quieren aprender. Tatiana Guerrero.
Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. El presidente interino Juan Guaidó regresó ayer a Venezuela procedente de Lisboa tras una gira internacional de 23 días. Guaidó aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas, donde lo esperaban varios opositores, incluidos varios de la Asamblea, quienes lo insultaron y lo maltrataron físicamente. Guaidó recibió varios golpes en la cabeza. A través de su cuenta de Twitter, el presidente interino de Venezuela manifestó: Venezuela, ya estamos en Caracas. Traigo el compromiso del mundo libre dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos los que hacer lo que nos toca hacer. Llegó el momento. Recordemos que esta es la segunda vez que Guaidó burló la orden de prohibición de salida del país que le impuso la tiranía de Nicolás Maduro en enero de 2019. La primera vez fue en febrero de ese mismo año, cuando intentó ingresar ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Entre los hechos que marcaron la llegada del presidente interino Juan Guaidó está que un funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME, le retuvo la cédula a Guaidó y hasta el momento no se la han regresado. Y el segundo fue la desaparición del tío de Guaidó, Juan José Márquez, quien viajaba junto al presidente interino en su gira internacional, y dicen que tuvo que acompañar a varios agentes de migración para firmar unos documentos. Hasta el momento no hay noticias de él. La Asamblea Nacional Constituyente manifestó: desde el gobierno legítimo de Venezuela denunciamos la desaparición forzada a manos del régimen del ciudadano Juan José Márquez, tío del presidente Juan Guaidó. Ahí, doctor Fernando, está pintada la tiranía de Venezuela, como siempre, haciendo sus fechorías. Ahí están de cuerpo entero, ante un mundo que no reacciona. Y los Estados Unidos prometen y amenazan y aseguran que harán algo que no están haciendo. ¿Y de qué vive esa tiranía? De la cocaína colombiana. Es que el tema de la coca en Colombia no lo quieren tratar en serio. Nuestra tragedia, recibiendo 2 millones de venezolanos que no somos capaces de recibir ni de atender y que además no se merecen ellos semejante tratamiento, está conectado con el fenómeno de la cocaína. Pero ¿quién dijo que alguien entiende que esa es la batalla? Mientras uno libra la guerra que no es, pierde necesariamente la que sí es. Y eso es lo que está pasando. Estamos enfrentando una supuesta guerrilla armada de carácter ideológico y lo que hay es una banda de narcotraficantes armados hasta los dientes haciendo el mejor negocio y el único negocio realmente próspero que hay en Colombia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. En medio de la expectativa nacional por la decisión que pueda tomar la Corte Constitucional por demandas en contra de las 3 causales que permiten el aborto en Colombia, en un asunto que está en manos del magistrado Alejandro Linares, quien, según información de prensa, tendría la idea de una ponencia que busque la despenalización total del aborto, con la excusa que rechazamos desde la Hora de la Verdad, del derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer, un derecho que no existe. Hoy un grupo de valerosos congresistas de los partidos Colombia Justa Libres, del Centro Democrático y del Partido Conservador radicarán una carta ante la Corte Constitucional en defensa de la vida. Los legisladores que han conformado lo que será la Comisión Legal Provida, una vez surta el trámite de aprobación de la iniciativa en el Congreso de la República, en el documento de unas 3 páginas le recuerdan a la Corte Constitucional que la regulación de derechos fundamentales como el de la vida, entre otros, debe ser un asunto que se debata en el Congreso y no que sea arreglado vía sentencia judicial, como lo han pretendido y lo han hecho con el aborto en Colombia en por lo menos 16 sentencias en las que cada vez más se amplía el aborto o asesinato de niños por nacer, que hoy pueden ser abortados, oigan bien el dato, hasta antes de dar a luz la madre. Y es que lo más difícil de estas discusiones sobre el aborto fue el asesinato de Juan Sebastián, un bebé de 7 meses de gestación, abortado con el visto bueno de Profamilia y violando el derecho de Juan Pablo Medina a ser papá, quien aquí en la Hora de la Verdad afirmó que asumiría la vida y crianza de su hijo en la medida en que su expareja no permitiera que se abortara. Este es Juan Pablo explicando todo lo que hizo para defender la vida de su hijo. Intenté salvar la vida del bebé hasta el día viernes de la semana pasada, que a través de un documento que Profamilia transfirió al juzgado de segundo municipal de Popayán, donde lastimosamente me enteré que el bebé ya ha sido
ha sido muerto. Anoche, frente a Profamilia, decenas de personas se concentraron para protestar en contra de la práctica sistemática de abortos en Colombia en casos como el de Juan Sebastián, al que le impidieron vivir, argumentando una de las 3 causales que permite la Corte Constitucional. Y como les contaba, hoy a las 10 de la mañana será la bancada Provida la que radique una carta ante la Corte Constitucional en defensa de la vida, en defensa de los derechos del no nacido. Y doctor Fernando, para terminar, recuerdo esta frase del Papa Juan Pablo II. El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad. No cabe ninguna duda, lo de Profamilia es sencillamente un asesinato de esta criatura, como ha asesinado a tantas otras. Y lo hace impunemente y salvaguardándose en las interpretaciones de la ley que le da la gana. Es que todas las mujeres que tienen ganas de abortar llegan a Profamilia y todas tienen problemas psicológicos que hacen necesario el aborto, es decir, el asesinato de niños inocentes que están por nacer. Y en un minuto estaremos con el señor coronel John Marulanda, candidato a la presidencia de ACORE. Esperamos que muy pronto próximo presidente de ACORE, coronel de la Reserva Activa, con quien hablaremos sobre temas vitales para el país. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad. Síganos en Instagram como @lahora de la verdad oficial, donde compartimos